empezar por ahí, primero aclarando lo nervioso y un poco inhibido que estoy de estar aquí. Es todo un desafío poder traer estas palabras a este espacio con el cual yo me he referenciado hace mucho tiempo cuando empecé mi proceso de socialización política, mis primeros pasos en el activismo político. El zapatismo fue justamente la referencia que me logró interpelar, ¿no? Y en ese sentido quería plantear que muchas veces las ideas parecen surgidas de ciertos castillos de cristal académicos de las universidades, pero hay otras ideas, esas ideas fuerza, que surgen justamente de prácticas políticas y de luchas desde abajo, ¿no? Creo que el zapatismo en ese sentido nos ha marcado a toda una generación política de aquellos que teníamos 16, 18 años en 1994. Creo que no solo en México, sino en Argentina y en toda América Latina y en el mundo, el zapatismo nos fue marcando y nos fue generando estas ideas fuerza, estos pensamientos desde abajo, que no son solo pensamientos, sino que también son acción. En ese sentido, a mí me tocó, tuve la suerte de participar del encuentro intergaláctico en 1996, con 18 años. Yo era un estudiante de sociología del primer año, deslumbrado por Marx, Bourdieu, Foucault, y en ese encuentro empecé a ver otro tipo de pensamientos, que había un pensamiento indígena, un pensamiento latinoamericano, que las prácticas campesinas e indígenas podían llevarnos justamente a pensamientos alternativos del moderno occidental, ¿no? Ahí me acuerdo de una charla que nos dio, o que dio Gustavo Esteva o Eduardo Galeano, que nos abría un poco, en ese sentido nos partía la cabeza, o también obviamente las ponencias y los escritos que presentaba el finado Sonante Marcos y la Comandancia General de la Federación Nacional en ese encuentro. Realmente nos generaba un montón de dudas y de aperturas mentales. Pero también me tocó quedarme unos días en la realidad, porque lo que pasó es que éramos muchos, un chingo, como dicen ustedes, y cuando venían los compañeros de los otros Aguascalientes en ese entonces, a los que estábamos en el principio en el Aguascalientes de la realidad, algunos nos mandaron al poblado que estaba del otro lado del río. Y ahí me tocó quedarme en la casa de un compa. Y yo me quedaba a veces jugando con sus hijos, o el compa mucho no me daba, no me pelaba, ¿no? Como dicen acá, no me daba bolilla. Entonces jugaba con los niños en los tiempos libres, hasta que un día empezamos a hablar de la milpa, yo le pregunté cómo era el tema de la cosecha de maíz, entonces él me empezó a preguntar a mí también de cómo era en Argentina el tema de las cosechas, entonces yo le empecé a contar y él empezó a preguntar cada vez más, ¿no? Y me decía, bueno, ¿y qué es lo que cosechan ustedes? Bueno, cosechamos un poco de maíz, trigo, tenemos muchas vacas, como cuántas, ¿no? Entonces iba contando que también ahí teníamos terratenientes como tienen aquí en Chiapas, pero que tienen por ahí 10.000 hectáreas, 50.000 hectáreas, 100.000 hectáreas es algo normal para un terrateniente en Argentina. Entonces ahí compa me dice, ustedes sí que están chingados. Entonces yo decía, bueno, y ahí nos pasamos toda una tarde, yo debo confesar, me perdí algunas de las charlas que había en el Aguascalientes porque me quedaba conversando con el compa, ¿no? Por ahí, por momentos esas charlas a mí me resultaban muy elevadas o no me sentía tan cómodo, y este compa empezamos a tener una charla donde más bien él me preguntaba cosas de Argentina, yo le contaba y iba por ahí, ¿no? Un poco de fútbol también era la charla, siempre ahí Argentina, Maradona, nos lleva a esa charla. A lo que voy con esto, digo, lo que me pasó fue que en el último día el compa, no sé qué pasó, que sintió o de alguna manera tuvimos una conexión, porque el compa, en vez de empezar a preguntar, me empezó a contar de la lucha, me empezó a contar cómo se habían organizado durante esos años, un montón de cosas que yo también desconocía. Y ahí empecé a entender profundamente que todo eso que estaba en los comunicados, que todo eso que se estaba debatiendo a unos metros, tenía una raíz muy profunda en la comunidad, ¿no? Fue mi primer gran apertura de cabeza mental y de sentimiento, ¿no? Nos despedimos, donde el compa me hablaba en celtal y me iba traduciendo y me decía que su corazón estaba en mi corazón y que mi corazón estaba en el de él, ¿no? Y ahí también entendí cabalmente esta idea de los sentimientos y pensamientos de la acción política, que no es solamente lo que nosotros podemos racionalizar, sino que también son esos pensamientos que están ligados a los sentimientos y que nos van llevando a la construcción de una lucha para el cambio social.
Luego de eso tuve otras anécdotas en otras comunidades en San José del Río, donde también nos invitaron a un cine de debate después de que habíamos estado dando clases en la comunidad, porque faltaban los maestros, como que han comentado antes Moisés hace unos días, y nos invitaron al cine de debate que organizaban los jóvenes. Nosotros, muy serios, fuimos al cine de debate y esperábamos encontrar alguna película revolucionaria o documental que echara de la lucha, y al final era Cantinflas, el cine de debate. Entonces, después igual se armó un debate, nosotros no teníamos casi nada, hablaban celta, pero estaba muy interesante lo que se discutían porque se mezclaban. Al día siguiente nos vuelven a invitar al cine de debate y era la batalla de Argelia. Entonces dijimos, bueno, Cantinflas, la batalla de Argelia. Luego ya nos quedamos más a la noche siguiente porque la de Schwarzenegger ya nos fuimos de la comunidad. Pero lo que digo que también me enseñó eso es el abigarramiento, ¿no? La posibilidad de articular lo popular con lo político para ir construyendo formas del debate. Entonces todas estas cosas yo después las llevé a Argentina de alguna manera en mi propio activismo. Yo participo hace muchos años en un trabajo territorial social en Buenos Aires, en el Conurbano Norte, en el barrio de Las Tunas, y ahí también nuestro cine de debate siempre era político duro, los documentales, las políticas revolucionarias, las películas de los 70, que eran un poco aburridas. Entonces empezamos a mezclar, aprendiendo un poco de esta lógica, y el cine de debate creció mucho en términos de participación. ¿Por qué cuento estas pequeñas anécdotas? Porque justamente son las enseñanzas que uno fue tomando del zapatismo y que fueron conformando, en términos de Argentina en particular, que es por ahí lo que más se voy a hablar, pero también de América Latina, un cúmulo de ideas fuerzas que en Argentina se trasladaron a la idea de horizontalidad, de construir desde una democracia de base, ¿no? De la idea de construcción de autonomía, de construir aquí y ahora ese mundo nuevo que pregonamos, sin esperar a ese momento de la revolución en mayúsculas, ¿no? Eso se condensó en una de las consignas del movimiento piquetero de los años 90 en Argentina, que era por trabajo, dignidad y cambio social. De alguna manera había una referencialidad con lo que estaba sucediendo aquí en México, en Chiapas, con el zapatismo, que fue muy importante para construir justamente estas nuevas formas de hacer y pensar y sentir la política. Y en ese sentido también el zapatismo nos interpelaba en esta idea de la crítica fuerte a la vanguardia, al partido revolucionario, a la idea de ese héroe que va a salvar al pueblo, ¿no? Y rescatábamos allá esta idea del héroe colectivo, que por cierto es el héroe colectivo el único que puede atacar y vencer a la hidra de sus múltiples cabezas, porque es justamente ese héroe colectivo el que puede atacar simultáneamente a todas esas hidras. Y ahí retomo una frase de Héctor Germán Oester, que es un gran historietista argentino desaparecido en la última dictadura militar, que nos decía en torno a su historieta más famosa, más conocida, que es El Eternauta, dice que el héroe verdadero del Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano, refleja así, aunque sin intención previa ni sentirismo. El único héroe válido es el héroe del grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo, ¿no? Esta idea de que desde lo colectivo es que podemos enfrentar la lucha y organizarnos, ¿no? Sin esperar a un salvador o una vanguardia iluminada que es la que nos va a llevar al camino del triunfo. En ese sentido también creo que en esta lucha desigual son necesarias muchas de las armas, ¿no? Y sobre todo, en este momento yo voy a hablar solamente de las armas de la crítica. Y ahí también creo que el rol del intelectual es una cuestión que tenemos que tener en debate, ¿no? Y ahí me interesa rescatar esta idea de él, o resignificar la idea del intelectual orgánico. No ya como un intelectual que baja la línea del partido o transmite a la sociedad la línea correcta para hacer la revolución, sino orgánico en el sentido que podemos tenerlo con la agricultura, integrado al propio movimiento social, siendo parte y sobre todo aprendiendo a escuchar al movimiento, para luego sí poder sintetizar algunas ideas y compartirlas con esos compañeros y en ese sentido poder expresar una alternativa, ¿no? Un intelectual orgánico que si no se compromete con su tiempo, como decía Rodolfo Walsh, que él nos decía que el campo del intelectual es por definición la conciencia, ¿no? Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. El que comprendiendo no actúa tendrá lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra. Rodolfo Walsh, que era un periodista y escritor argentino también asesinado y desaparecido en la última dictadura militar, nos daba cuenta de este innecesario compromiso de los que estamos en las universidades o en los campos intelectuales para poder entender justamente
lo más profundo de nuestros movimientos sociales con los cuales nos articulamos. Dice, después están esos otros intelectuales, ¿no? Los intelectuales del poder, que esos son los intelectuales orgánicos del poder, que en realidad no son orgánicos, sino que son los intelectuales transgénicos, ¿no? Esos son los que van a tener su lugar claramente ya reservado en la ontología del chamanismo. Entonces la idea de hoy es poder compartir algunos esbozos de ideas de cómo está el sistema mundo hegemónico, tomando la idea de Wallerstein en estas distintas cabezas de la idea capitalista, que es un sistema colonial, capitalista, moderno, patriarcal, de despojo de la mercantilización de la naturaleza, y que pondera lo estatal y al Estado como el lugar principal o el único, ¿no? El monopolio de la política pasa por lo estatal, institucional y el sistema de partidos, según. Entonces, en ese sentido, podemos plantear también que en la lucha contra esta hidra capitalista y estas cabezas existen distintas vías. A riesgo de simplificar, podemos decir que está la vía de la lucha armada, la vía de la institucional electoral, y una vía es la del poder popular y la autonomía. En este trabajo vamos a discutir, o voy a tratar de pensar un poco las tensiones que está habiendo en Argentina en particular, y en general entre esta vía institucional electoral, una vía de la autonomía y del poder popular. En el sentido de la vía institucional electoral, en general lo que pasa es un objetivo muy concreto, que es la toma del poder para que desde ahí poder transformar la sociedad que queremos, ¿no? Entonces, lo que planteamos desde la otra vía del poder popular y la autonomía es esa imposibilidad de utilizar esa herramienta de dominación que es el Estado-Nación en pos de un proceso emancipatorio. En ese sentido, la vía del poder popular y la autonomía no es que niega la existencia del Estado, pues sería una necedad plantear que eso no existe, sino que es una institución de dominación que nos atraviesa permanentemente, contra la cual justamente tenemos que luchar. Entonces, lo que se plantea esta vía es justamente construir aquí y ahora esas alternativas del mundo nuevo por venir, en el plano de la salud, de la educación, del trabajo y la producción, de la comercialización, de la autodefensa, de la cultura, de las cuestiones de género, ¿no? De la diversidad sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Es esa multiplicidad de factores que van entrelazando la construcción de esos mundos alternativos. Y en ese sentido, me parece interesante, perdón que traiga algunas citas también académicas, la idea de Castoriadis, de autonomía, de el poder nominarnos a nosotros mismos, el poder darnos nuestra propia identidad y sobre todo nuestras propias reglas, ¿no? Esto implica la posibilidad de autogobernarnos, ya sin depender de un otro, un otra, un otrova o un sistema que nos diga cómo nos tenemos que gobernar, sino que es crear, de acuerdo a cada una de sus circunstancias, su espacio-tiempo específico, formas de autogobierno donde el colectivo defina cuáles son esas reglas. Y en ese sentido, me parece que la autonomía no puede estar desligada de esta idea de mandar obedeciendo, que nos han compartido los zapatistas a partir de su praxis. Creo que ya es el mandar obedeciendo, ya no es solo una consigna o una frase, sino que es un concepto de filosofía política, ¿no? Pero arraigado justamente en esa práctica histórica de las comunidades zapatistas que pudieron expresar en esa idea fuerza algo que creo que nos interpela y logra interpelar desde el zapatismo a un conjunto de movimientos, personas y organizaciones del mundo. Y desde esa autonomía ligada al mandar obedeciendo que se propone esta idea también, un poco retomando un comunicado de los zapatistas hace un tiempo, esta idea de pensar la autonomía como la autonomía libertaria. Agregarle esta idea de libertaria a la noción de autonomía nos permite responder en parte a una crítica que se hace a veces cuando, por lo menos en Argentina, planteamos la cuestión de la autonomía, que es, bueno, la autonomía está muy lindo, muy bonito, pero se termina encerrando en sí mismo. O, sí, los zapatistas están en Chiapas, pero están solo ahí en una parte de Chiapas. No, decimos nosotros, ¿no? La autonomía está justamente interpelando y luchando contra el sistema mundo, permanentemente, contra el sistema capitalista, colonial, patriarcal, moderno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no se queda solo en esa lucha confrontando al sistema, sino creando al mismo tiempo esas alternativas, esos mundos por venir en pequeño. Entonces, en esa doble tensión, la autonomía libertaria nos permite rescatar una multiplicidad de luchas del pasado, no solo anarquistas, sino justamente ese cúmulo de luchas por la emancipación social de la historia de nuestros pueblos, en América Latina, en Europa, en Asia, en África, Oceanía, en América en general,
que justamente coligan las luchas y las construcciones desde abajo en los territorios específicos con una lucha general contra esa hidra capitalista. Entonces, para mí es interesante esta idea de autonomía, pero es libertaria, ¿no? Está peleando el sistema. Un poco también que aclara en esta crítica que se le hace al proceso autonómico. Y en ese sentido también propongo utilizar una idea que viene de la geografía crítica, que es la idea de la territorialidad de los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos sociales se van conformando, muchos de ellos campesinos, indígenas, pero también de trabajadores ocupados en las ciudades, fábricas recuperadas, etc., van generando procesos de territorialización, es decir, de disputa de un territorio específico para desde ahí conformar nuevas identidades sociales, regenerar sus formas políticas y sobre todo disputarle al capitalismo o a las empresas extractivas o a quien toque como enemigo en ese territorio, como adversario en ese territorio, una porción importante donde se sostiene, donde se fabrica y se reproduce la vida. Porque el territorio no es solamente el espacio geográfico, sino que está atravesado justamente de conflictos, de identidades, de intereses sociales. Y lo que yo digo es, bueno, cuando un movimiento social logra conformar en un territorio específico, construir ahí sus propias lógicas de reproducción de la vida, de salud, de educación, de producción, de comercialización, como decíamos antes, o de autodefensa, logra conformar lo que denominamos territorios insurgentes, o una territorialidad insurgente, que es justamente la que permite construir de manera contrahegemónica esas alternativas entrelazadas. Y ahí es donde me parece interesante que, por un lado, son territorios insurgentes siempre en construcción. No son territorios que uno dice, este es el territorio ideal, ya está perfecto, todo funciona como queremos, ¿no? Atravesado por las contradicciones que nos atraviesa el sistema mundo capitalista, ¿no? Pero es una intencionalidad en el horizonte de la emancipación social. Construir territorios donde el movimiento social pueda desplegar toda su fuerza creativa. Construir escuelas autogestionadas, salud, espacios de hospitales autogestionados, espacios de autodefensa, etcétera, como venía diciendo. Y en ese sentido, esta idea entonces del territorio insurgente es la que permite la conformación en continuado en el tiempo, no ya en un momento específico de movilización, sino de mantenerlo durante el tiempo, esta disruptividad con respecto al sistema hegemónico. Obviamente que un ejemplo de lo que yo estoy diciendo, y por ahí el más importante, son las juntas de un gobierno del general zapatismo, que está muy relacionado con esta idea de la autonomía con el autogobierno, ¿no? Enlazar todos esos procesos de autogestión de la vida en una posibilidad de empezar a comenzar a construir el autogobierno. Otro ejemplo son los asentamientos del movimiento Cintia de Brasil, algunas de las experiencias de fábricas recuperadas o piqueteras en Argentina, la CONAIE en Ecuador, etc., tienen algunos procesos que podemos vislumbrar como incipientes territorios insurgentes, si se quiere. O también lo que veíamos ayer del pueblo kurdo en lucha, ¿no? Y el confederalismo democrático y libertario. Entonces, frente a estos planteos, digamos, más teóricos, pero arraigados en una práctica política de los movimientos sociales, me interesaba traer a cuenta qué está pasando en mi país, en Argentina, ¿no? Donde creo que esta vía, digamos, de construcción de la autonomía, del poder popular y de los territorios insurgentes se encuentra en una crisis bastante profunda. Hoy en Argentina gran parte de las organizaciones populares que conformaban el campo de la izquierda independiente y autónoma se están presentando, por ejemplo, a elecciones, o están mirando hacia arriba o hacia ese espacio institucional. Algunos de ellos están en propuestas neokirchneristas, cercanas a lo que el gobierno nacional, que se dice y se construye un relato de sí mismo como nacional y popular, plantea. Entonces han decidido generar espacios electorales afines, aunque no integrados totalmente al kirchnerismo. Otros están en propuestas, y son la mayoría de los que se presentan en elecciones, propuestas hegemonizadas por la izquierda tradicional de tendencias, en este caso trotskistas en Argentina. Y otros en propuestas de centro-izquierda ligadas a lo que es la Central de Trabajadores Argentina. El argumento que plantean para ello es la unidad de la izquierda. Dicen que esa participación va a permitir visibilizar las experiencias políticas de las organizaciones sociales, que es necesario dar el salto a la política para crecer y superar el techo de la crisis que rodea las experiencias autónomas en Argentina.
Yo comparto algunos de estos diagnósticos y de la crisis de esta propuesta de autonomía y poder popular que estamos teniendo en Argentina. Yo no quiero satanizar tampoco estas opciones, donde cada compa y compañero puede hacer las opciones que quiera, pero sí debatir fraternalmente entre todas y todos, porque creo que es un proceso que no solo pasa en Argentina, sino que está atravesando a diferentes países de América Latina, por lo menos, estas cuestiones, ¿no? Me interesa preguntar cómo es que pasamos en Argentina de ser un laboratorio, ¿no?, de la experimentación social en el 2001, donde había una multiplicidad de movimientos sociales en las calles, millones de personas movilizadas en fábricas recuperadas, asambleas barriales, movimientos piqueteros, movimientos campesinos, indígenas, etcétera, en una efervescencia social creo que sin precedentes en Argentina, o por lo menos referenciado a lo que fue la lucha de los 60 y los 70. ¿Cómo pasamos de ese momento a un momento donde muchas, o casi todas las organizaciones están mirando lo electoral y lo institucional como la vía de lucha? Sobre todo con organizaciones que hasta hace poco tiempo no tenían en su horizonte ni táctico ni estratégico la opción electoral, y hoy es una de sus estrategias principales. ¿Cómo es que llegamos a una situación en donde parte del activismo argentino la palabra autonomía es casi considerada una mala palabra? ¿Cómo es que llegamos a la idea generalizada entre algunas organizaciones que quienes mantenemos las posturas de que la vía de la construcción de autonomía y poder popular es la correcta, se nos tilda de que nos quedamos en el 2001, o que no entendemos el cambio de la coyuntura, o que preferimos ser puros a construir una opción de masas, o que nos perdemos el tren de la historia? Yo me pregunto si la coyuntura va a cambiar los principios políticos. Creo que no, salvo que seamos marxistas, de Groucho Marx, que nos decía que yo tengo mis principios, pero si no les gusta, tengo otros. Entonces creo que la coyuntura claramente cambia, y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para leer esos cambios, pero eso no implica cambiar nuestros principios políticos de autonomía, de horizontalidad, de poder popular, de cambio social y de dignidad. Entonces propongo algunas claves planteadas para entender este cambio, ¿no? Cómo se fue produciendo este cambio de esta fuerza de la autonomía en la Argentina a una crisis de esta opción. Por un lado, creo que en muchas ocasiones hemos autoidealizado nuestros propios proyectos, un poco también lo que nos planteaba el compañero subcomandante insurgente Moisés hace un tiempo, hace unos días, no idealizar las experiencias. Bueno, en Argentina nos enamoramos mucho de nuestras experiencias y por momentos pensamos que esto funcionaba perfecto, y cuando nos dimos cuenta que no funcionaba tan bien, que el trabajo sin patrón también tenía sus dificultades en las fábricas recuperadas, en los proyectos autogestionados en los barrios, que cuando la escuela popular o los bachilleratos populares autogestionados por movimientos en pos de construir educación popular, también reproducimos muchas veces la educación bancaria hegemónica. Cuando vemos que los espacios de salud no funcionan tan bien como esperábamos, nos empezamos a frustrar, porque pensábamos que ya estaba todo bien. Y eso genera un desgaste en la militancia, en las organizaciones, en el activismo, ¿no? Cuando no funciona la soberanía ambiental y la agroecología tal cual nos habíamos planteado en nuestros territorios campesinos indígenas. En ese sentido, es un primer problema que identificamos. Otra cuestión es el avance del Estado y las políticas estatales muy fuertemente en todos los territorios donde los movimientos sociales están actuando. Entonces esa disputa territorial de la que hablábamos antes y la construcción de un territorio insurgente se hace también más difícil porque el Estado está teniendo políticas activas de territorialización en esos sectores específicos. Eso también es una dificultad en la cual los movimientos no hemos sabido muchas veces cómo reaccionar frente a ese avance de la estatalidad. Otra cuestión es la fragmentación de las experiencias de la izquierda autónoma e independiente. En estos años que venimos, este espacio se empieza a conformar en la mediados de los años 90, en la resistencia al neoliberalismo. Hemos tenido una multiplicidad de intentos de articulación política y de lucha en la calle de todas estas experiencias de izquierda autónoma e independiente. Y han funcionado durante un tiempo y paulatinamente van fracasando o se van desarticulando. Entonces, en ese sentido, también es un problema que tenemos ahí, ¿no? Cómo articular, sin buscar las viejas recetas, esa cuestión. Y otra cosa es también esta idea de cómo la construcción de autonomía y poder popular se trabaja sin recetas preestablecidas. Eso también genera una potencia muy importante de esta propuesta, la posibilidad de ir construyendo en el camino
también genera en algunos sectores del activismo argentino, por lo menos, cierta desesperanza o cierta idea de que no sabemos hacia dónde vamos. Como el camino se construye al andar, necesitamos algún horizonte más claro. ¿Qué se hace? Se buscan las viejas recetas, la forma partido, el centralismo democrático, ¿no? Lo electoral, el parlamentarismo. Es una forma de agarrarse a algo cuando todo esto empieza a estar en crisis. Y eso también es un problema al que tenemos que dar respuesta. Por eso para mí, y para tratar de ir terminando en la propuesta, justamente lo que falta es habernos animado a más en Argentina con estas propuestas de autonomía. Fuimos muy profundo en esta idea de construir salud alternativa, educación alternativa, producción y comercialización alternativa, cuestiones de género, grupos de mujeres en diferentes espacios donde hay un movimiento de mujeres muy articulado y muy fuerte. Pero nos faltó por ahí animarnos a esa idea del autogobierno, a esa idea de poner en juego en distintos lugares lo que los zapatistas están haciendo con las juntas de gobierno, comunidades, con el territorio. Pero no para trasladar y armarnos la junta de gobierno de Buenos Aires, etc. Sino empezar a encontrar, a experimentar, a ensayar y a errar sobre todo, porque lo que venimos haciendo es un ensayo y error permanente, siempre más de error que de acierto, lamentablemente, pero también en la realidad, de estas formas de autogobierno. ¿Cómo en los barrios populares de la Argentina podemos construir formas de autogobierno? ¿Cómo en las universidades? ¿Cómo disfrutar en los sindicatos formas distintas de organizarnos? ¿Cómo en los espacios estudiantiles, en los movimientos campesinos, indígenas, etc.? Y esa me parece que fue y es la gran apuesta para justamente lograr reenamorarnos en un proyecto político de autonomía del poder popular. Hoy la moda es otra, ¿no? Vamos a volver a eso. Pero ahora se viene una tormenta en Argentina, o ya está la tormenta, que es la tormenta del despojo de los recursos naturales, de las desapariciones de Julio López y de Luciano Arruga y muchos más, pese a que el gobierno de Kirchner se denomina el gobierno de derechos humanos por su política con la memoria histórica de los años 70. Hoy en la actualidad sigue habiendo pibes, chicos, chavos, que son asesinados por la policía permanentemente, ¿no? Entonces, en ese sentido ya la tormenta está en Argentina, el despojo de los recursos naturales, vía el fracking, el petróleo y el gas, vía la mega minería y sobre todo por el modelo del negocio, es permanente y es una sangría total en Argentina en ese sentido. Entonces esa tormenta que ya está, no la podemos enfrentar solos, no la podemos enfrentar fragmentados. Y ahí está el desafío, que la organización autónoma del poder popular y de los territorios insurgentes logre rearticularse en un proyecto que nos vuelva a enamorar, que nos vuelva a generar esos sentipensamientos de que es posible la construcción del cambio social, ¿no? Esos sentipensamientos que surgen de nuestras prácticas, de nuestras palabras que se encuentran entre compañeros de los barrios, los compañeros de luchas cercanas y lejanas, de esas geografías y calendarios diversos que nos hablan los zapatistas, ¿no? En ese sentido, queremos seguir pensando y sintiendo que el poder popular se construye día a día, en los barrios, en las calles, en los lugares de trabajo, en las escuelas y las universidades, en los territorios campesinos e indígenas, aunque la moda sea rejuntarse con quien sea en las listas sábanas de los partidos políticos tradicionales. Seguir mirando y luchando desde abajo y por abajo, aunque la moda sea mirar hacia arriba para disputar las instituciones del poder. Seguir soñando que es desde los territorios insurgentes donde se lucha y se resiste, al mismo tiempo que se va creando nuevos mundos por venir, aunque la moda sea volver a las viejas recetas. En definitiva, aunque no esté de moda, seguir luchando por una autonomía libertaria y por el cambio social. Salud y cambio social por abajo, desde abajo. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar la palabra del compañero Arturo Anguiano.